Bloqueé el número de mi esposo antes de subir a ese avión. 7 días de silencio. Eso era lo que quería. 7 días sin responsabilidades, sin culpa, sin el ritmo monótono en el que se había convertido mi matrimonio. Cuando lo desbloqueé una semana después, esperaba encontrar pánico, enojo, tal vez algún mensaje desesperado rogándome que le llamara. Pero no había nada. Ni llamadas perdidas, ni mensajes, solo una bandeja vacía reflejando el vacío que yo misma había creado en mi vida. Esta es mi confesión. Mi error. La decisión que quemó todo lo que amaba. Si alguna vez te has preguntado cómo un impulso egoísta puede destruir una vida, quédate, porque así suena el verdadero arrepentimiento. Michael era un buen hombre. No, era un gran hombre. De esos que recuerdan cómo tomas el café sin que tengas que decirlo, que arreglan cada fuga, que nunca olvidan un aniversario. Pero entre nuestro tercer y séptimo año juntos, algo se enfrió. Nos convertimos en extraños amables que compartían una hipoteca. Nuestras conversaciones eran como recibos, cortas, necesarias y sin emoción. ¿Pagaste la cuenta? ¿Qué hay de cena? Buenas noches. La chispa que antes iluminaba cada rincón de nuestra casa se había apagado, y yo me sentía invisible dentro de mi propio matrimonio. Fue entonces cuando Jacob apareció. Mi ex de la universidad, el que alguna vez me hizo sentir ligera, imprudente, viva. Su mensaje fue simple: he estado pensando en ti. Extraño cómo te reías antes. Debí ignorarlo. Debí borrarlo y seguir con mi vida. Pero respondí. Y con cada mensaje que intercambiábamos, iba desgastando el mundo que Michael y yo habíamos construido. En 2 semanas, Jacob me convenció de irme con él. Solo un viaje entre amigos, dijo. Pero los dos sabíamos que era mentira. 7 días en un resort en Malibú. Sin obligaciones, sin rutina, solo libertad. Le dije a Michael que estaría ayudando a mi amiga Emily con una ruptura. Que Chloe, Samantha y Natalie también irían. Pinté una historia perfecta de un retiro de chicas sin señal. Y Michael, dulce y confiado, creyó cada palabra. Esa confianza se sentía como una cuchilla girando más hondo cada vez que él sonreía. Aún así, enterré mi culpa bajo la emoción. La noche antes de irme, cocinó mi platillo favorito, pasta carbonara con extra de parmesano, y hasta encendió velas. Te voy a extrañar, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Su pulgar dibujaba pequeños círculos en mi palma, un gesto tan familiar que antes me calmaba. Esa noche, me revolvió el estómago de culpa. Solo será una semana, susurré, forzando una sonrisa. Lo sé, dijo en voz baja. Pero la casa se siente vacía sin ti. Esas palabras se quedaron conmigo. Quise llorar. Quise confesarlo todo. Pero en lugar de eso, lo besé de buenas noches, fingiendo no notar cómo sus ojos cafés me miraban como si ya me hubiera ido. A la mañana siguiente, antes de abordar el vuelo, miré su nombre en la pantalla de mi celular. El corazón me latía con fuerza. Parte de mí quería llamarlo y decirle que había cambiado de opinión. Pero entonces pensé en Jacob esperándome en Malibú. El sol, las risas, la promesa de escapar. Respiré hondo y presioné bloquear. El resort era todo lo que Jacob había prometido. Playas de arena blanca, agua turquesa, cócteles junto a la alberca y una vista desde el balcón que parecía el paraíso. Era espontáneo, atrevido, lleno de vida. Todo lo que Michael ya no era. Reímos hasta el amanecer, nos besamos bajo las palmeras y, por unas noches fugaces, logré convencerme de que era feliz. Pero la culpa no perdona. Cuando Jacob dormía, yo me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si Michael habría intentado llamarme. Si estaría preocupado. Y luego lo recordaba, no podía contactarme. Yo misma lo había bloqueado. Tomaba el teléfono, el dedo sobre el botón de desbloquear, pero el miedo me detenía. Miedo de ver sus mensajes, su amor, su preocupación, y no poder seguir con esta mentira. Para la 5ª noche, Jacob empezó a hablar del futuro. No eres feliz con él, me dijo mientras caminábamos por la playa. Mereces pasión, Lauren. Mereces sentirte viva. Sus palabras deberían haberme emocionado, pero me sonaron venenosas. Y entonces entendí la verdad, no era infeliz con Michael, solo estaba aburrida. Y el aburrimiento no es razón para destrozar el corazón de alguien. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado la línea. La última noche, Jacob levantó una copa de champaña, por los nuevos comienzos. Sonreí, pero por dentro me estaba rompiendo. Sabía que al volver, nada volvería a ser igual. Cuando el avión empezó a descender hacia Denver, una sensación de miedo me envolvió.
El estómago me daba vueltas. Las manos me temblaban. Desbloqueé el número de Michael esperando una lluvia de llamadas, mensajes, algo. Pero no había nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Y ese silencio dolía más que cualquier grito. Me acompañó todo el camino a casa, como un eco insoportable. Actualicé la pantalla una y otra vez, segura de que debía haber un error. Alguna falla, algún retraso. Pero seguía vacía. Un espejo vacío, reflejando el error que había cometido. Cuando por fin salí del aeropuerto, me repetí que estaba exagerando. Tal vez Michael estaba ocupado. Tal vez pensó que yo todavía no tenía señal. Tal vez me estaba dando espacio porque confiaba en mí. En lo único que ya no merecía. El camino en taxi hacia nuestra casa se sintió eterno. Cada lugar conocido jalaba la culpa que me pesaba en el pecho. Cuando el coche dio vuelta en nuestra calle, lo vi enseguida. La camioneta de Michael no estaba en la entrada. Era sábado. Siempre pasaba los sábados en casa. El estómago se me fue al suelo. Pagué al chofer, arrastrando mi maleta detrás de mí, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió fácil, como siempre, pero el aire dentro se sentía distinto. No era la calma suave de la paz, era un silencio hueco, vacío, que rebotaba entre las paredes. ¿Michael? Mi voz tembló al pronunciar su nombre. Nada. Recorrí la sala. Sus lentes para leer no estaban. El libro que siempre dejaba en la mesa de centro había desaparecido. El corazón me latía con fuerza mientras entraba a la cocina. Y ahí lo vi, un sobre en la barra, con mi nombre escrito en la letra firme y familiar de Michael. Por un momento me quedé paralizada. No quería tocarlo. No quería saber lo que había dentro. Pero la curiosidad, el miedo y el amor se pelearon dentro de mí hasta que mis dedos finalmente lo abrieron. La carta era corta, ordenada, tranquila, y me destruyó. Lauren, no sé a dónde fuiste ni por qué me bloqueaste, pero tu silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Un esposo no debería tener que rogar por un lugar en la vida de su esposa. Llamé a tus amigas, Emily, Chloe, Samantha, Natalie. Ninguna sabía de ningún viaje. Ninguna había sabido de ti. Fue entonces cuando entendí. Merezco más que mentiras. Merezco más que estar excluido de tu mundo. Merezco a alguien que quiera tenerme cerca. Cuando leas esto, ya me habré ido. No voy a esperar explicaciones. No voy a dejar que me hagas sentir pequeño por querer ser amado. Adiós. Michael. El papel se me resbaló de las manos y cayó al piso. Las rodillas se me doblaron y me dejé caer en una silla, temblando, con sollozos tan fuertes que apenas podía respirar. Él lo sabía. Había llamado a mis amigas. Había unido las piezas. Y en lugar de gritar o pelear, simplemente se fue. Tomé el teléfono y lo llamé. Un tono, y luego directo al buzón de voz. Volví a intentar. Igual. Le mandé un mensaje. Michael, por favor déjame explicarte. Lo siento. Por favor, regresa a casa. Entregado. Sin respuesta. Pasaron las horas. Luego los días. Seguí llamando, escribiendo, dejando mensajes cada vez más desesperados. Nada. Se había ido. No solo físicamente. Completamente. Llamé a su oficina. Su asistente me dijo que había pedido una licencia. Fui a casa de su hermano, David, con la esperanza de que estuviera ahí. David abrió apenas la puerta, lo suficiente para que alcanzara a ver el enojo en sus ojos. No quiere verte, Lauren, dijo en tono seco. Por favor, déjalo en paz. La puerta se cerró. El sonido de la cerradura cayendo me dolió más que cualquier insulto. Intenté escribirle. Llené páginas y páginas con disculpas, promesas, arrepentimiento. Le envié cartas a casa de sus padres en Denver, diciéndole que había borrado a Jacob de mi vida para siempre, que jamás volvería a mentir. Pero no hubo respuesta. Ni siquiera un sobredevuelto. Era como si me hubieran borrado de su mundo. Jacob trató de buscarme después. Llamadas, mensajes, preguntando cuándo nos veríamos. Cada notificación me daba náusea. Bloqueé su número, igual que una vez bloqueé el de Michael. Solo que esta vez no se sintió como libertad. Se sintió como castigo. Las noches eran lo peor. La casa estaba llena de fantasmas. Su taza de café seguía en el gabinete, su chaqueta colgada en la silla, nuestra foto de boda sonriendo desde la pared, recordándome cruelmente todo lo que había destruido. Mi amiga Natalie vino un día, con la frustración escrita en la cara. Todos están preguntando por ti y por Michael, dijo. ¿Qué está pasando? Abrí la boca, pero la verdad era demasiado fea para decirla en voz alta.
Nos separamos, susurré. Natalie frunció el ceño. ¿Segura que es solo eso? Asentí rápido. Sí, solo eso. Pero no lo era. Cada noche, cuando me acostaba en nuestra cama, ahora solo mía, veía su rostro en mi mente, su bondad, su paciencia, la forma silenciosa en que me amaba. Y siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cómo pude hacerle esto? Las semanas se convirtieron en meses. La culpa no se fue, se volvió más pesada. Dejé de sonreír. Dejé de dormir. El trabajo se volvió un acto automático, solo para seguir respirando. Hasta que una tarde, un mensajero tocó mi puerta. Traía un sobre grueso, mi nombre impreso con letra pulcra. El corazón se me aceleró. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber qué era. Papeles de divorcio. Las manos me temblaron al sacar las hojas. Frías, impersonales, llenas de palabras legales donde antes vivía el amor. No había enojo, ni acusaciones. Solo un final silencioso para una historia que yo misma había destruido. En la primera página, un pequeño post-it con su letra. Firma y devuélvelo. Hagámoslo rápido y limpio. Aún en el divorcio, Michael seguía siendo gentil. No pedía dinero, ni la casa, ni venganza. Solo paz. Todo marcado como separación mutua. Sin drama, sin pleito. Solo final. Me senté en la mesa de la cocina, con la pluma en la mano, mirando el espacio donde estaba su nombre. El mismo nombre que alguna vez escribí en tarjetas de cumpleaños y notas de amor. El mismo que susurré en la oscuridad cuando todavía creía en él para siempre. Las lágrimas nublaron la tinta antes de empezar a firmar. Cada trazo del bolígrafo fue como abrirme el pecho. Cuando terminé, puse la palma sobre el papel, dejando una huella leve. Prueba de que aún existía, aunque lo nuestro ya no. Durante días no pude dejar de pensar en él. Michael riendo de alguno de mis chistes malos. Michael abrazándome después del funeral de mi papá, diciéndome al oído que nunca me dejaría. Michael cocinando el desayuno del domingo mientras tarareaba alguna canción vieja de country. Momentos ordinarios que antes parecían pequeños, y ahora me partían el alma. Empecé a mirar fotos viejas. Nosotros sonriendo en la playa, bailando en la cocina, envueltos en una cobija mientras afuera caía la nieve. Y entonces lo entendí, con un golpe seco en el pecho. No había dejado de amarlo. Había dejado de agradecerlo. Jacob, el hombre que me prometió pasión y aventura, Jacob desapareció poco después. Me escribió algunas veces, pero lo ignoré. Ver su nombre en la pantalla me revolvía el estómago. Él no era el villano. La villana era yo. Lo había usado para sentirme viva, pero lo único que logró fue recordarme lo vacía que estaba. La vida sin Michael se volvió un castigo silencioso. Iba al trabajo, regresaba, calentaba las sobras y me sentaba en el silencio de una casa que ya no sentía mía. Aunque mi nombre seguía en la escritura, su ausencia llenaba cada rincón con más fuerza que su presencia jamás lo hizo. A veces, aún alcanzaba a oler su loción en alguna chaqueta que no había lavado. Me detenía en seco, y ese nudo en el pecho me hacía llorar hasta que todo se volvía borroso. Otras veces encontraba alguna de sus notas, una lista del súper, un recordatorio pegado en el refri, pedacitos de un hombre que alguna vez mantuvo mi mundo en equilibrio. 4 meses después de firmar los papeles, pasé frente a una cafetería del centro y vi a un hombre sentado junto a la ventana. Por el ángulo, por la forma en que sostenía su café, por un segundo juré que era él. El corazón se me detuvo. Me quedé ahí, inmóvil, con miedo de entrar, con miedo de tener esperanza. Cuando giró la cabeza, no era Michael. Pero, por un latido, quise que lo fuera. Esa noche, por fin enfrenté la verdad. No la versión dramática del desamor, sino la silenciosa, la que se mete despacio y se queda. Había destruido algo sagrado. No porque no me amaran, sino porque olvidé cómo se siente ser amada. Perseguí una chispa y perdí el fuego que me había mantenido cálida todo este tiempo. La gente siempre habla de segundas oportunidades, de redención. Pero a veces la consecuencia no es el castigo, sino la permanencia. Hay puertas que no vuelven a abrirse, por más que te quedes tocando afuera. Ahora vivo de recuerdos en lugar de mañanas compartidas. Tomo café sola. Duermo en un solo lado de la cama, por costumbre. Todavía uso mi anillo de bodas cuando nadie me ve. No porque crea que va a regresar, sino porque una parte de mí no puede aceptar que esto terminó. Michael no me bloqueó por enojo. Me bloqueó para sobrevivir. Ahora lo entiendo. Yo lo bloqueé 7 días porque no quería que interrumpiera mi engaño. Él me bloqueó para siempre porque finalmente entendió que merecía algo mejor. Y tenía toda la razón.
A veces, muy tarde en la noche, susurro una disculpa al silencio, sabiendo que nunca la escuchará. Lo siento, le digo al cuarto vacío. Tú eras mi hogar, y yo salí a buscar algo que ya tenía aquí. Si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido la tentación de escapar, de perseguir una emoción en lugar de arreglar lo real, detente. Mira a la persona que aún te elige cada mañana. No cometas el mismo error que yo. El amor no son fuegos artificiales. Es la vela que nunca deja de arder, incluso cuando todo se queda a oscuras. Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario. ¿Qué harías tú en el lugar de Michael? ¿Te habrías ido también, o habrías intentado perdonar? Y si crees que el amor verdadero vale la pena protegerlo, dale un corazón y suscríbete. Porque historias como esta no son solo entretenimiento. Son recordatorios. Recordatorios de que las decisiones que tomamos en privado moldean la vida que vivimos frente a los demás. Suscríbete para más historias reales sobre decisiones, consecuencias y esos momentos que lo cambian todo. Porque las elecciones que hacemos en la oscuridad revelan quiénes somos realmente a la luz. Gracias por escuchar.